Dios les bendiga en esta mañana. Saludamos a nuestro pastor Oscar, que nos ha bendecido con esa alabanza, esa adoración tan especial, esa administración, esa oración que nos ha conectado con el cielo. Ahora quiero que estemos atentos a la poderosa palabra de Dios. Quiero que atendamos a la voz de Dios. ¿Qué es lo que quiere en este tiempo Dios? ¿Qué es lo que quiere el Señor en esta cuarentena? Hablarnos, mostrarnos. Por eso necesitamos en este tiempo conocer ese actuar invisible de Dios, para que no tomemos o no razonemos de una manera defectuosa. Por eso mi título hoy que traigo para esta palabra, para usted hoy, ¿cuál es esa fe que hoy necesitamos en esta cuarentena? Que no nos decepcione. Por eso el título es una fe que no decepciona en cuarentena. ¿Cómo podemos desarrollar una fe que no nos decepcione en cuarentena? Que el Dios al que clamo en mi angustia sea el mismo Dios que adoro en mi corazón. Al escuchar al gobernador de Nueva York, Andrés Cuomo, del Partido Demócrata, me hizo inspirar en esta palabra. Dios me dio la palabra para responderle a este gobernador, que no es para censurar, no es para criticar, sino es para que podamos ver que el corazón de muchos en el mundo entero está igual que el de él, decepcionado. Analizando las palabras de él, hay una decepción por ese Dios a que él clamó. Yo quiero imaginarme un momento en el que todas estas personas de Nueva York han perecido, y mirar, estar en ese contexto, estar en ese escenario, es de tener los pantalones bien puestos como Él se los ha puesto. Y de verdad que es un momento de no criticarlo ni de censurarlo, sino de entenderlo y de orar por él y por nuestro presidente Donald Trump. Colombia ora por estos presidentes y oramos también por nuestro presidente Duque, porque este es un tiempo donde es desafiante para ellos gobernar, presidir desde estas plataformas. No es fácil. Por eso la posición de la iglesia no es la de criticar, sino de orar para que ellos puedan gobernar bien. Entonces, analizando estas palabras, el Señor me llevó a Ezequiel 14, y quiero que revisemos aquí y tratemos de darle respuesta a la pregunta de si el Dios al que clamo en mi angustia es el mismo Dios que día a día le adoro en mi corazón. ¿Cómo podemos desarrollar una fe que no decepcione en cuarentena? Por eso Ezequiel 14 nos va a mostrar esos daños colaterales que hace la idolatría, hacen los ídolos en el corazón de un pueblo o en el corazón de una persona. Y cómo reacciona Dios frente a la idolatría. Tenemos que tener claro cuál es la reacción de nuestro Dios frente a un pueblo idólatra, de un pueblo que tiene ídolos en su corazón. Ezequiel capítulo 14 en la traducción internacional nos dice así: unos jefes de Israel vinieron a visitarme. Si lo mira en la traducción viviente, lo dice así: después me visitaron algunos de los líderes de Israel. Si lo mira en la actual, dice unos gobernantes. Estos jefes de Israel vinieron a visitarme y se sentaron frente a mí. Entonces el Señor me dirigió la palabra. Verso 3. Hijo de hombre, Ezequiel, estas personas han hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes, y a su paso han colocado trampas que los hacen pecar. Mire esta pregunta: ¿cómo voy a permitir que me consulten? ¿Por qué habría de escuchar sus peticiones? Dice la palabra en la traducción viviente. ¿Por qué he de escucharle sus peticiones? Verso 4 en la traducción internacional. Por tanto, habla con ellos y adviérteles que así dice el Señor omnipotente:
a todo israelita que haya hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes y que después de haber colocado a su paso trampas que los hagan pecar y consulte al profeta, yo el Señor le responderé según la multitud de sus ídolos malolientes. Quiero que cierre ahí el verso 4 de la traducción viviente. Así que yo el Señor le daré la clase de respuesta que merece su gran idolatría. Verso 5. Y aquí se ve la gracia, ese tono fuerte del Señor frente a la idolatría, esa respuesta, esa reacción de Dios en el versículo 5 muestra su gracia. Dice, así cautivaré el corazón de los israelitas, que por causa de todos esos ídolos malolientes se hayan alejado de mí. En la traducción dice, en la viviente dice, a fin de conquistar la mente, el corazón de mi pueblo, que me ha abandonado para rendir culto a sus ídolos detestables. ¿Qué es el coronavirus en este tiempo? Es el tiempo en el que el Señor ha salido a reconquistar, ha salido a recautivar nuestros corazones idólatras. Todos tenemos que entender que tenemos en nuestros corazones una fábrica de ídolos, que tenemos que renunciar a ellos para que podamos venir a nuestro Dios y clamarle y Él nos responda. Esto nos va respondiendo ya a la pregunta. Al Dios que clamo en mi angustia, ¿es el Dios al que adoro día a día? Versículo 6 dice, versículo 6 del 14 dice, por tanto, adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor omnipotente. Arrepiéntanse, apártense de una vez, dice ahí, de toda la idolatría y de toda práctica repugnante. Yo seré quien le responda a todo israelita o inmigrante que resida en Israel y que se haya alejado de mí, al que haya hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes o haya colocado ante sí trampas que lo hayan hecho pecar y luego haya acudido al profeta para consultarme, me enfrentaré a él y de él haré una señal de escarmiento y lo extirparé de mi pueblo. Así sabrán que yo soy el Señor. Si un profeta es seducido y pronuncia un mensaje, será porque yo el Señor lo he seducido. Así que levantaré mi mano contra él y lo haré pedazos en presencia de mi pueblo. Tanto el profeta como quien lo haya consultado cargará con la misma culpa, para que el pueblo de Israel, otra vez la gracia aquí, para que el pueblo de Israel ya no se aparte de mí, ni vuelva a marcharse con sus pecados, a mancharse con sus pecados. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, lo afirma el Señor omnipotente. Una exclusividad. Analizábamos en la palabra hace 8 días sobre cómo, qué es la idolatría. Es una confianza errada, es poner nuestra confianza en el lugar equivocado. Es tener un amor equivocado. Es poner nuestro amor y nuestro deleite en el lugar equivocado. Es un servicio mal ubicado, mal centrado. Entonces, cuando miramos esto, mirábamos hace 8 días cómo el profeta Jeremías en el capítulo 2 también muestra el lloro, como el lloro de Dios por un pueblo que se le ha salido de las manos por cuanto se ha ido hacia los ídolos. Y el Señor sale a su encuentro, pero hace unas declaraciones con 2 metáforas que hablábamos hace 8 días. La metáfora política cuando ponemos nuestra confianza en los líderes políticos y creemos que ellos son los que nos sustentan y les entregamos el corazón. Desplazamos a Dios, desplazamos a nuestro Dios todopoderoso y entronamos a una persona o entronamos un objeto
o entronamos circunstancias o asuntos que no tienen ningún poder para ayudarnos. Es importante que miremos a través de la palabra que el Señor nos demanda una exclusividad, como la metáfora del matrimonio. La relación entre Dios y el hombre es una relación de amor, de matrimonio con su pueblo, y nos demanda a que seamos exclusivos, que seamos fieles a Él. Quiero que mire esto mismo, este llamado de atención en Isaías, capítulo 28. Me gusta que tengamos la Biblia abierta. Isaías 28, Isaías, capítulo 28, versículo 14. Miremos las escrituras en la traducción, en la Nueva Versión Internacional. En el versículo 14 dice la escritura: por tanto, mire que le llama a los gobernantes. Dice: por tanto, gobernantes insolentes de este pueblo de Jerusalén, escuchen la palabra del Señor. Ustedes dicen: hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho una alianza con el sepulcro. Cuando venga la calamidad abrumadora, no nos podrá alcanzar, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y del engaño nuestro escondite. Ahí en Isaías 28, 16, en la traducción viviente, 28, 16, en la traducción viviente dice así. Quiero que preste atención. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano. Miren, ahí está la gracia. Pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Son las mismas palabras del Señor. El que oye mi palabra y la hace, lo compararé con un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. En el versículo 17 dice la escritura ahí, en la traducción internacional: pondré como nivel la justicia y la rectitud como plomada. El granizo arrasará con el refugio de la mentira, y las aguas inundarán el escondite. Esto es cuando tenemos nuestra confianza en los hombres, cuando hemos puesto nuestra confianza en los ídolos que hemos levantado en nuestro corazón, cuando le hemos servido con nuestros talentos, dones, recursos y habilidades, y nuestras canas se han agotado en el sistema de este mundo, y le hemos dado todo nuestro amor al punto que hemos hecho pacto con la muerte y la mentira, y no hemos hecho un pacto con Dios. Se anulará el pacto, dice el verso 18, que hicieron con la muerte. Quedará sin efecto su alianza. Cuando habla pacto con la muerte, era un pacto con Egipto. Quedarán sin efecto su alianza con el sepulcro. Cuando venga la calamidad abrumadora, a ustedes los aplastará. Cada vez que pasen, los arrebatará. Pasarán mañana tras mañana, de día y de noche. La comprensión de este mensaje causará terror absoluto. La cama es demasiado estrecha para estirarse en ella, y la manta es demasiado corta para envolverse en ella. Es importante que entendamos que el Señor les va a hacer ver que haber hecho pacto, alianza con la mentira y con el engaño, se suscitará esa crisis y problema. Cuando se venga el turbión, cuando se venga la lluvia, el viento y el río sople contra estos proyectos que no han puesto como fundamento a Cristo, grande será su ruina. El Señor muestra eso en su palabra. En Deuteronomios capítulo 8, también podemos mirar aquí algo importante. En el verso 11, cuídate, dice el Señor en la Reina Valera, de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten,
y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tú vieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, con comida que tus padres no habían cocido, afligiéndote y dice, y probándote para la postre hacerte el bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Yo quiero que lea ese 17 en la traducción viviente. Dice: todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar: he conseguido todas estas riquezas con mis propias fuerzas y energías. Verso 18 dice así, sino que acuérdate que Jehová tu Dios, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegare a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Por esto es tan importante entender que la idolatría es una abominación para el Señor. Los ídolos para el Señor son inmundos, son detestables, son malolientes, son aberrantes, son inútiles, son mudos, son sin valor, no sirven para nada. El Salmo 115 dice aquí así. Quiero que lo leamos, el Salmo 115. Salmo 115, y miremos todos estos ídolos, cómo el Señor trata a los ídolos que a veces ponemos en nuestro corazón, y Él sale al encuentro de nuestro corazón. Siempre peleará por nuestro corazón. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria por tu amor inagotable y tu fidelidad. ¿Por qué dejar que las naciones digan: ¿dónde está el Dios de Israel? Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Versículo 4. Versículo 4 en la traducción viviente. Quiero que vea el versículo 4. Ahí dice: los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas le dieron forma. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Y nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden sentir. Tienen pies, pero no pueden caminar. Y tienen garganta, pero no pueden emitir sonidos. Versículo 8. Quiero que comprenda ese verso 8. Dice: y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Impresionante. Ahora, yo quiero que entendamos esto. Necesitamos conocer los efectos y los daños colaterales de la idolatría en nosotros y en nuestro Dios, para poder entender la decepción que sentimos cuando en plena cuarentena pedimos a nuestro Dios y no recibimos la respuesta. Para muchos no la recibimos, nos decepcionamos por no encontrar la respuesta del Señor. En este momento yo miro a mi gobernador como clamando, diciendo: Dios, ¿qué pasa? Y muriendo mucha gente, y mirar que no pasa nada cuando se ora.
él en su actuar de inconsciencia, de no entender las reacciones de un Dios que está trayéndonos a volver a su corazón para que nos arrepintamos, ese actuar invisible de Dios, ese estado de inconsciencia que tenemos frente a ese mover. Yo tengo la misma sensación cuando el apóstol Pedro en un momento niega al Señor. No entiende lo que Dios está haciendo. No entiende que está salvando al mundo. Y es un momento que entendamos, Dios está salvando al mundo en este momento. Y en ese momento de inconsciencia, Pedro lo niega y lo maldice. Y luego que lo maldice por su razonamiento defectuoso, se lleva a otro poco a pescar cuando debería de estar orando. Por eso es importante que comprendamos los efectos que produce la idolatría en el hombre y le produce también al Señor. Los ídolos, en primer lugar, a nosotros, en primer lugar, los ídolos nos atrapan en un engaño. Los ídolos tienen el poder de engañarnos, de traernos, atraparnos como decirlo así, como esas trampas de dientes de acero que lo explicaba hace 8 días, que son diseñadas para atrapar osos. Y esos dientes atrapan allí al oso y lo dejan neutralizado. Los ídolos atrapan, nos engañan. Dice la palabra en el Salmo 106, 35 al 41, dice, sino que se mezclaron con los paganos y adoptaron sus costumbres, rindieron culto a sus ídolos y se les volvieron una trampa. Ofrecieron a sus hijos y a sus hijas como sacrificio a esos demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, al ofrecerlos en sacrificio a los ídolos de Canaán. Los ídolos que se levantaron en el corazón de Israel lo llevaron al cautiverio. En el año 722 Israel es cautivo por Asiria, el reino del norte. El reino del sur fue cautivo en el año 586 y hasta el año 516 volvieron a su tierra. Pero volvemos a mirar aquí, quedaron cautivos. La razón, la idolatría que tenía Israel en el corazón. Los profetas Isaías en el año 750 hablaron, predicaron, pero no le hicieron caso a la voz de Dios, siguieron con su idolatría. Jeremías predica en el año 620, 650, no lo escucharon, lloró para que el pueblo de Israel no siguiera en la idolatría. Pero Ezequiel es un profeta exílico, está dentro del cautiverio, y es aquí donde estamos analizando la posición y la reacción de Dios y demostrando que todo aquel que levanta ídolos cae en una trampa y es allí es presionado, o queda prisionero, queda esclavo de los demonios que hay detrás de los ídolos. Es importante eso. Una trampa con dientes nos engaña, y lo más tremendo es que estos ídolos no nos damos cuenta, no nos deja reaccionar, nos quita hasta el entendimiento y nos deja reaccionar. Entonces, para ello es difícil sacar a una persona que tiene ídolos en el corazón. Es impresionante cómo sacar a una persona que adora una vaca, que adora una estatua, que adora una imagen de una celebridad, que adora, por ejemplo, adoramos a muchos deportistas y ideologías. Nos hacemos a veces hasta quitar la vida por ideologías, ya sea el socialismo o en el campo de la democracia. Es importante eso. Los ídolos que hoy se levantan, ídolos intelectuales, ídolos de la tecnología, del deporte, de la cultura, de la política, nos atrapan, nos quitan el tiempo, nos hacen confiar en ellos, nos hacen servirles, nos hacen amarles, pero cuando los necesitamos, nos producen una segunda
un segundo efecto, quiero que lo mire ahí. El segundo efecto de la idolatría es que nos decepciona. Lo primero, nos atrapa, como quedó atrapado Israel, como queda atrapado todo aquel que tiene ídolo. Pero lo segundo, nos decepciona. Isaías 44:10 dice: ¿quién modela un dios o funde un ídolo que no le sirve para nada? Todos sus devotos quedarán avergonzados. Simples mortales son los artesanos, que todos se reúnen y comparecen aterrados, avergonzados quedarán todos ellos. El herrero toma una herramienta y usted comienza a leer ese pasaje completo y dice: no saben nada, no entienden nada, sus ojos están velados, no ven, su mente está cerrada, no entienden, les falta conocimiento, entendimiento, no se ponen a pensar ni a decir: usé la mitad para combustible, horneé con ese un pan, carne comí y haré algo abominable con lo que queda. Me postraré ante un pedazo de madera. Se alimentan de cenizas, se dejan engañar por su iluso corazón, no pueden salvarse a sí mismos ni decir: lo que tengo en mi diestra es una mentira. O sea, nos avergüenza, nos decepciona. Póngale, yo quiero que respondamos esta pregunta. El Dios que adoro, el Dios que alabo, es el mismo Dios al que le clamo y le suplico. No puede haber una incongruencia, una falta de coherencia. Es que vivamos adorando imágenes, ídolos, idolatrando todo nuestro contexto, en nuestro escenario, y ahora clamamos y alabamos, y entonces le pedimos a Dios que nos dé. Hay una falta de coherencia entre el Dios que clamo y el Dios que adoro. Por eso quiero que comprendan que la idolatría, los ídolos, nos atrapan, y de segundo, nos decepcionan. Y nos decepcionan porque cuando les pedimos no pueden ayudarnos. Los ídolos, en tercer lugar, nos deshumanizan, nos degradan. El Salmo 115, del 1 al 8, dice que los leíamos. El 115:8 dice: y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confiamos. Somos iguales, mudos, ciegos, sordos. Nos vuelve tontos. Entonces nos deshumaniza, nos degrada. Tendemos a sociedades completas afectadas por la idolatría, con diferentes patrones y tendencias idolátricas, produciendo distorsión, degradación, hasta perdiendo nuestra sustancia como personas. El hombre progresivamente se va degradando a la medida que adora imágenes o tiene ídolos. Así que cada vez que adoramos los ídolos, nos vamos a parecer menos a Dios. Cada vez que adoramos a nuestro Dios, nos vamos a parecer a Él, porque los ídolos neutralizan para ver la gloria de Dios y nos convierte en lo que adoramos. En cuarto lugar, y termino aquí, los ídolos nos destruyen. Cualquier cosa que adoremos que no sea Dios nos va a destruir, ya sea aquí o en la eternidad. Porque usted puede decir: no, yo toda la vida no tuve que convertirme, ni buscar la Biblia, ni buscar a Dios. Los ídolos, si hoy tú pasas a la eternidad como el rico y Lázaro, vivió bien aquí, pero en la eternidad fue juzgado por el Señor y pasó eternamente al infierno. Los ídolos nos destruyen. Los ídolos, escúchame, Israel quedó destruido, tanto que hasta en 1949 Israel volvió a ser nación. Estoy hablando desde el año 586 hasta el año 2000, hasta el año 1949 Israel volvió a tener un pedazo de tierra. Es impresionante que pasaron más de 2600 años casi. El castigo de la idolatría fue destrucción masiva. Por eso es importante que hoy limpiemos nuestros corazones. Dejémoslo aquí. En primer lugar, los ídolos nos atrapan, nos engañan. En segundo lugar, nos decepcionan. En tercer lugar, los ídolos nos
nos destruyen el corazón, nos destruyen, nos deshumanizan, nos degradan. Eso no puede perderse de nuestros corazones. Ahora, quiero que cerremos aquí y dejemos tres resonancias. La primera, el Señor ha salido a reconquistarnos, a recapturar nuestro corazón. No ha salido para destruirnos con este coronavirus, ha salido para que nuestros corazones vuelvan a ir. En segundo lugar, hay que tener una coherencia. Debemos elegir a quién servir. Como Josué dijo, ustedes deben de determinar a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Necesitamos encontrarnos con el Señor y elegir y entronar a nuestro Señor en nuestro corazón. Necesitamos ponerlo en el lugar que a Él le corresponde. ¿Para qué? Para que el Dios al que invocamos en nuestra angustia sea el mismo que adoramos en nuestro corazón. Hoy es un tiempo para arrepentirnos. Hay un momento en que el Señor le dice a Josué, no llores, limpia el pueblo que está en pecado. Podríamos hoy entrar a llorar y a reprender demonios. No es el tiempo para eso. Es el tiempo del arrepentimiento. Es el tiempo de decirle al Señor, vamos a sacar el anatema, así como le dijo a Josué. A Samuel le dijo, no sigas llorando por ese hombre, porque yo he elegido a otro hombre. No llores más. Hay momentos en que no es el de llorar, sino el de arrepentirnos. Revisemos nuestros patrones de idolatría, revisemos nuestras tendencias idolátricas, revisemos nuestros corazones que son una fábrica de ídolos, arrepentámonos y entremos y entronemos a Dios en nuestro corazón. Y entonces cuando clamemos, supliquemos a nuestro Dios, Él será el mismo el que adoramos y exaltamos. Y la mano del Señor vendrá sobre todo el mundo para sanarlo y para libertarlo. Padre, te doy gracias. En esta mañana, Jesús, tú nos has mostrado que hay ídolos en nuestro corazón que nos decepcionan cuando les vamos a pedir, porque son inútiles, porque no tienen ningún poder. Señor, hoy clamo a ti con esta palabra que nos has hablado para pedirte perdón. Te pido perdón por los Estados Unidos. Te pido perdón por nuestro gobernador, señor André Como. Te pido perdón por las reacciones que ha tomado, Señor, en su estado de inconsciencia, Señor. Te pido que lo guardes, lo protejas y lo levantes de su angustia y de su dolor. Que pueda, Señor, entender que cuando hay una nación que tiene idolatría, es una nación que será disciplinada y castigada. Y no solo esta de los Estados Unidos en Nueva York, sino todos los países que hemos levantado idolatría en nuestro corazón. Te pido perdón por cada cabeza, por cada presidente. Te pido perdón por cada país, Señor. Que tu gracia y tu favor vengan de una manera especial sobre Nueva York, sobre los Estados Unidos. Protege, guarda, límpianos, Señor. Que a la medida que volvamos nuestro corazón hacia ti, Señor, que a la medida que inclinemos nuestros corazones, como dice tu palabra, que si mi pueblo se humillare, si mi pueblo orase, si mi pueblo se arrepintiese de sus malos, entonces tu palabra dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Señor, hoy venimos a ti, inclinamos nuestro corazón, pidiéndote perdón. Vuelve, Señor, si te hemos desplazado por ídolos, por celebridades. Señor, si te hemos desplazado por cultura, te hemos desplazado por actores, te hemos desplazado por futbolistas,
te hemos apartado por equipos de fútbol, si te hemos sacado de nuestro corazón, te hemos sacado de nuestro entretenimiento, te hemos sacado de nuestra cultura, te hemos sacado de la tecnología, te hemos sacado, Señor, de la televisión, te hemos sacado, Señor, de los premios Nobel. No te damos la gloria, no te damos la alabanza, te pedimos perdón, Señor. Te pido perdón por toda la tierra, por Colombia, por nuestra ciudad. Te pido perdón, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo, Señor, venga ahora mismo, trayendo una limpieza, trayendo sanidad y eliminando este coronavirus, Señor. Que a la medida que tu tierra, que te pertenece, se arrepienta, Señor, venga tu sanidad sobre nuestra tierra, venga tu sanidad sobre nuestro país. Te pido la paz para nuestro país y que podamos entender que Jesucristo es el único que no decepciona, pero que la fe nunca es oportunista.